Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Valera de Administración Gerencial y hoy yo les estaré hablando un poco sobre la teoría de la clasificación del pasivo. Vamos a empezar por la historia. Esta teoría es una parte importante del derecho de sociedades y ha tenido una larga y variada historia. Esta teoría empieza en la era medieval, donde no se hacía distinción entre la responsabilidad personal de los accionistas y la responsabilidad de la empresa. A mediados del siglo XIX, los tribunales la, empezaron a distinguir entre las responsabilidades personales de los accionistas y la responsabilidad de la sociedad, por así decirlo. El concepto de la responsabilidad limitada se convirtió en común en ese tiempo, aparte de común, en muchas jurisdicciones. En ese tiempo eso hizo que durante el siglo XX se desarrollaran varias teorías de la clasificación del pasivo para explicar el orden de preferencia de los acreedores durante una insolvencia. Luego de eso, en la década de 1920, el jurista norteamericano Adolf Berle propuso una teoría de la clasificación del pasivo en la que los acreedores fueron clasificados en tres categorías. Estas categorías que decía Adolf eran la general, la preferente y la subordinada. Luego de 1920, en los años posteriores, se desarrollaron varias teorías rivales, incluidas las teorías de la lógica de la clasificación. Esta teoría también de esa está la teoría de la confianza y las teorías puramente contractuales. En la actualidad, la teoría de la clasificación del pasivo sigue siendo un tema de debate, por así decirlo, entre los juristas y los académicos. Hablando un poco más sobre el concepto de esta teoría de la clasificación del pasivo, es que la deuda de una empresa se puede dividir en categorías diferentes, cada una con un nivel diferente de prioridad para ser pagada en caso de que esta empresa conlleve una insolvencia, por así decirlo. Los créditos preferentes tienen prioridad sobre los créditos no preferentes. Ya investigando un poco más sobre ellos, los créditos preferentes incluyen deudas fiscales, remuneración, que es de los trabajadores, y deudas garantizadas por activos específicos y todo aquello. Y los créditos no preferentes, estos incluyen las acciones, los créditos comerciales y las deudas no garantizadas. En algunos ejemplos de la aplicación de la clasificación del pasivo, podemos tener, por ejemplo, si una empresa se declara en bancarrota, los acreedores preferentes tendrán prioridad para recibir pago, por así decirlo. En otro ejemplo, si hay fondos suficientes después de que los acreedores preferentes se han pagado, los acreedores no preferentes podrán recibir pagos. En otro de los casos, si no hay fondos suficientes para pagar a todos los acreedores preferentes tendrán prioridad, por así decirlo, es decir, que serán elegidos primero sobre los acreedores que no son preferentes, para recibir cualquier resto en el ejemplo pautado. En algunos países, los acreedores preferentes también tienen prioridad sobre los acreedores no preferentes en el caso de una liquidación. Ya para concluir, a mí me gustaría resaltar que la teoría de clasificación del pasivo se basa en varios factores, ya que hablamos de la historia, del concepto. Me gustaría decir en qué se basa. En estos factores está incluido la función social de las sociedades comerciales, que esta hace que se reconozca que las sociedades comerciales cumplen una función importante en la economía y por lo tanto estas mismas deben ser protegidas contra los riesgos de insolvencia. También está el principio de eficiencia económica. La clasificación del pasivo se basa en esta, ya que busca maximizar la eficiencia económica y minimizar los costos de transacción, asegurando que estos recursos se utilizan eficientemente, por así decirlo. La protección de los intereses de los acreedores es una cosa en la que se basa la clasificación del pasivo o la teoría, ya que esta busca proteger los intereses de los acreedores, dando prioridad a algún tipo de deudas. Y por último, me gustaría decir que la equidad, ya que los tribunales buscan aplicar el principio, sobre todo de equidad, para asegurarse de que los acreedores son tratados de manera justa y equitativa. Esa fue toda mi exposición y espero que les haya gustado.